Era una noche oscura cuando Laura, una joven universitaria, recibió una llamada en su teléfono. El número era desconocido, pero la curiosidad la llevó a contestar. Al otro lado de la línea, una voz susurrante y distorsionada le dijo: «Tu muerte está cerca. Marca este día en tu calendario». Laura, pensando que era una broma de mal gusto, colgó y trató de olvidar el incidente. Sin embargo, la inquietud se apoderó de ella, y esa noche apenas pudo dormir. Al día siguiente, Laura compartió la experiencia con sus amigos, quienes se rieron y le dijeron que no se preocupara. Pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no la abandonaba. Decidió investigar el número que la había llamado, pero no encontró ninguna información. La paranoia comenzó a crecer en su mente, y cada vez que sonaba su teléfono, su corazón se aceleraba. Una semana después, Laura recibió otra llamada del mismo número. Esta vez, la voz le dio una fecha específica: el 31 de octubre, a la medianoche, será tu fin. Laura, aterrorizada, intentó rastrear la llamada, pero fue en vano. La voz parecía provenir de un lugar más allá de este mundo. Desesperada, acudió a la policía, pero ellos no pudieron hacer nada con tan poca información. Le recomendaron que cambiara su número de teléfono, pero Laura sabía que eso no detendría a la entidad que la acosaba. Conforme se acercaba la fecha, Laura comenzó a notar cosas extrañas a su alrededor. Objetos que se movían solos, sombras que parecían seguirla, y susurros inaudibles en la oscuridad. Su salud mental empezó a deteriorarse, y sus amigos comenzaron a distanciarse, pensando que estaba perdiendo la cordura. Laura se sentía cada vez más sola y desesperada. El 31 de octubre llegó, y Laura decidió no quedarse sola. Invitó a sus amigos a una fiesta de Halloween en su casa, con la esperanza de que la compañía la mantuviera a salvo. La noche transcurrió sin incidentes, y Laura comenzó a relajarse, pensando que tal vez todo había sido una cruel broma. Pero cuando el reloj marcó la medianoche, su teléfono sonó una vez más. Temblando, contestó la llamada. La voz, ahora más clara y aterradora que nunca, le dijo: «Es hora». De repente, las luces se apagaron y un frío helado llenó la habitación. Los amigos de Laura intentaron encender las luces, pero no funcionaban. En la oscuridad, escucharon un grito desgarrador. Cuando finalmente lograron encender una linterna, encontraron a Laura en el suelo, inmóvil, con una expresión de terror absoluto en su rostro. La llamada había predicho su muerte, y nadie pudo hacer nada para evitarlo. Los amigos de Laura quedaron paralizados por el horror. Nadie podía explicar lo que había sucedido. La policía llegó rápidamente, pero no encontraron ninguna evidencia de un intruso. La causa de la muerte de Laura fue catalogada como un ataque cardíaco, pero aquellos que estuvieron presentes sabían que había algo más siniestro detrás de su fallecimiento. Días después del funeral, los amigos de Laura comenzaron a recibir llamadas similares. La misma voz distorsionada les advertía sobre su muerte inminente. El pánico se apoderó de ellos, y uno por uno, comenzaron a experimentar fenómenos extraños. Marcos, uno de los amigos más cercanos de Laura, fue el primero en notar que su reflejo en el espejo no coincidía con sus movimientos. A veces, su reflejo sonreía de manera macabra, incluso cuando él no lo hacía. Ana, otra amiga, empezó a escuchar pasos en su casa cuando estaba sola. Las luces parpadeaban y sentía una presencia constante detrás de ella. Una noche, mientras intentaba dormir, sintió una mano fría que la agarraba del tobillo. Gritó y encendió la luz, pero no había nadie allí. La paranoia y el miedo comenzaron a consumirla. Carlos, el más escéptico del grupo, intentó racionalizar los eventos. Pensó que todo era una coincidencia y que sus mentes estaban jugando trucos debido al estrés. Sin embargo, una noche, mientras trabajaba tarde en su oficina, recibió una llamada del número desconocido. La voz le dijo: «Tu tiempo se acaba». Carlos, aterrado, dejó todo y corrió a su casa,
pero la sensación de ser observado no lo abandonaba. Los amigos decidieron reunirse y buscar ayuda. Consultaron a un médium, quien les dijo que habían despertado a un espíritu vengativo. Según el médium, la entidad había sido invocada accidentalmente por Laura cuando intentó rastrear la llamada. Ahora, el espíritu estaba decidido a llevarse a todos los que estaban conectados con ella. El médium les advirtió que la única forma de detener al espíritu era realizar un ritual de exorcismo, pero el riesgo era alto y no había garantías de éxito. Desesperados, los amigos decidieron intentarlo. Se reunieron en la casa de Laura, donde todo había comenzado. Prepararon el ritual según las instrucciones del médium, pero a medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más pesada y opresiva. Las sombras en las paredes parecían moverse por sí solas, y los susurros se volvieron más fuertes y amenazantes. Cuando comenzaron a recitar las palabras del exorcismo, la temperatura de la habitación descendió bruscamente. Una fuerza invisible los empujó y golpeó, tratando de interrumpir el ritual. Marcos, quien sostenía el libro con las instrucciones, fue lanzado contra la pared, pero se levantó y continuó leyendo. La voz del espíritu resonaba en la habitación, llena de ira y odio. La tensión en la habitación era palpable. Los amigos de Laura luchaban por mantener la concentración mientras el espíritu se volvía más agresivo. Ana, con lágrimas en los ojos, gritaba las palabras del exorcismo, su voz temblando pero decidida. Carlos, a pesar de su escepticismo inicial, se unió a los cánticos, su rostro pálido por el miedo. De repente, un viento helado barrió la habitación, apagando las velas y sumiendo todo en una oscuridad total. Los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores, y la presencia del espíritu se hizo casi tangible. Marcos, con el libro en las manos, sintió una presión en su pecho, como si algo intentara arrancarle el aire. Pero no se detuvo. Con un último esfuerzo, gritó las palabras finales del ritual. Hubo un estallido de luz y un grito desgarrador que resonó en toda la casa. La fuerza invisible que los había estado atacando desapareció de repente, y el silencio cayó sobre ellos como una manta pesada. Las luces parpadearon y volvieron a encenderse, revelando a los amigos exhaustos y temblorosos, pero vivos. Sin embargo, el alivio fue breve. Aunque el espíritu parecía haber sido expulsado, la experiencia los había dejado marcados. Cada uno de ellos llevaba en su rostro la sombra del terror que habían enfrentado. Decidieron no hablar más del tema, con la esperanza de que el silencio les permitiera olvidar. Pero el miedo no se disipó. Marcos comenzó a tener pesadillas recurrentes en las que veía a Laura, pálida y con los ojos vacíos, llamándolo desde el otro lado. Ana, aunque ya no sentía la presencia en su casa, seguía escuchando los susurros en los momentos de silencio. Carlos, por su parte, evitaba los espejos, temiendo ver algo que no debería estar allí. El grupo de amigos se distanció con el tiempo, cada uno lidiando con su propio trauma. La casa de Laura quedó abandonada, y los rumores sobre lo que había sucedido allí se convirtieron en leyendas urbanas. Nadie se atrevía a acercarse, y los pocos que lo hacían hablaban de una sensación de ser observados, de sombras que se movían por sí solas. Años después, un nuevo grupo de jóvenes, atraídos por las historias, decidió explorar la casa. Encontraron el lugar en ruinas, pero aún impregnado de una atmósfera inquietante. Mientras recorrían las habitaciones, uno de ellos encontró un viejo teléfono móvil en el suelo. Al recogerlo, el dispositivo se encendió, mostrando una única notificación, una llamada perdida de un número desconocido. El joven, intrigado, decidió devolver la llamada. Al otro lado de la línea, una voz distorsionada susurró: "Tu muerte está cerca. Marca este día en tu calendario". El ciclo de terror comenzaba de nuevo, y la llamada fantasma continuaría reclamando nuevas víctimas, perpetuando una maldición que parecía no tener fin. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.